con Mundo Entrerriano estuvimos dialogando con Ramiro Pereira, dirigente de la UCR, actual presidente del Comité Capital de la ciudad de Paraná, quien realizó un análisis de los resultados electorales y evaluó cómo se proyecta para las próximas elecciones del 14 de noviembre. Ramiro Pereira, ¿qué lectura se puede realizar de los resultados de los últimos comicios de las PASO? Bueno, ha sido un triunfo importante de la coalición Juntos. Vemos también un castigo en términos electorales que ha hecho la población al gobierno nacional. De todas maneras, nosotros somos muy prudentes respecto de los triunfos y entendemos que en democracia que haya triunfos y que haya derrotas electorales no debe ser dramatizado, sino que debe ser visto como una situación normal, es decir, el pueblo se expresa y en ese sentido juzgamos la reacción del gobierno nacional frente a los resultados electorales como de una falta de tranquilidad, que es lo que necesita el gobierno y lo que necesita la sociedad argentina para afrontar momentos que son difíciles, ¿no? Difícil en el terreno sanitario y difícil en el terreno socioeconómico, porque veníamos, ya antes de la pandemia, veníamos de 10 años, tanto el último gobierno de Cristina Kirchner como los 4 años de Macri, donde una economía que ha estado en líneas generales estancada, y esa economía en decadencia se ha profundizado en relación de la pandemia. Entonces lo que se necesita es un gobierno que gobierne con tranquilidad y mesura, una oposición responsable y firme a un tiempo, y teniendo en cuenta que lo que pasó el domingo 12 de septiembre fueron unas primarias, es decir, todavía no se han elegido los nuevos legisladores, esto recién va a ser el 14 de noviembre, entonces es una fuerte señal que dio el pueblo argentino y que tiene que ser escuchado por el gobierno, pero también por la oposición. En esta última elección se incorporaron 1 millón de votantes nuevos. ¿Por qué cree que deberían apoyar a Rogelio Frigerio concretamente? ¿Y cuánto tuvo que ver el voto joven en el resultado? Bueno, los jóvenes tienen que participar de la vida política, porque si bien la gente que tiene entre 16 y 18 años es un voto facultativo, es decir, es un derecho pero una obligación, realmente la democracia se fortalece cuando el pueblo va, decide y opina. Creemos importante que darle fuerza a Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos en nuestra provincia, para evitar que el oficialismo tenga mayoría, en concreto en el caso de la provincia de Entre Ríos, en la Cámara de Diputados de la Nación. Acá se eligen en Entre Ríos 5 diputados, 3 de los diputados que se renuevan son de Juntos por el Cambio, 2 son del oficialismo. Entonces, un voto a favor de la propuesta que integra la Unión Cívica Radical, el PRO y otros partidos políticos, tiene que ver con evitar que el oficialismo tenga mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Y esto no significa que no tenga mayoría, que no tenga quórum propio en la Cámara de Diputados, no tiene que significar que la oposición vaya a obstruir. Al contrario, es importante que el oficialismo no tenga mayoría para que las políticas centrales del gobierno salgan por consenso, porque lo que necesita la Argentina no es una fuerza política hegemónica que haga lo que quiera cuando quiera. Lo que necesita es otra cosa, necesita grandes acuerdos sobre los trazos gruesos, porque en democracia hay alternancia, o debe haber alternancia, y es mucho lo que tiene que remar la Argentina para salir de años de objetivo estancamiento económico, incluso con
momentos como el de 2003 a 2008, donde la economía del mundo soplaba a favor de Argentina. Entonces, la Argentina necesita consensos, y esos consensos no se facilitan cuando hay una fuerza política con vocación hegemónica, con la idea de vamos por todo. En concreto, el actual oficialismo nacional quiere modificar la ley de este Ministerio Público Fiscal para poder designar a un procurador, que es el jefe de los fiscales, el que maneja la persecución penal, a gusto y piacere. Entonces, en concreto, estas cosas que parecen muy técnicas y que parecen que no le llegan a la gente de a pie, en realidad son importantes, porque una política donde nadie tenga la mayoría absoluta es el terreno para que todos sean un poco responsables, tanto el gobierno como la oposición, y para que haya políticas sanas a favor del pueblo. Teniendo en cuenta este panorama y estos conceptos, ¿cómo se proyectan en estas próximas semanas, teniendo en cuenta la elección general? Bueno, los partidos que integran Juntos por el Cambio, en concreto el radicalismo, vamos a hacer campaña, sobre todo cuando se abra el momento, porque todavía no se ha iniciado, una campaña que tiene que ser respetuosa de las situaciones de la pandemia, de la situación sanitaria, y al mismo tiempo inteligente, en el sentido de que hay que escuchar cuál fue el mensaje del pueblo, porque el mensaje del pueblo no fue un mensaje de cheque en blanco, por así decirlo, para la oposición, y en concreto para Juntos por el Cambio a nivel nacional y Juntos por Entre Ríos en la provincia, sino un mensaje de protesta, pero de protesta institucionalizada a través de la fuerza de oposición, lo que es bueno, porque a nosotros nos preocupa mucho cuando hay tal desencanto en la población, que eso se canaliza a través del voto en blanco, el voto nulo, o de fuerzas que son antipolíticas. Entonces, es muy importante que Juntos por el Cambio y los partidos que lo integran, en concreto el radicalismo, hagamos campaña escuchando, hagamos campaña teniendo en cuenta el rol de responsabilidad que tiene la oposición, y no un mero posicionismo. Ramiro Pereira, ¿tiene opinión formada sobre el proyecto de Martín Lustó sobre eliminación de indemnizaciones? Tengo que verlo bien. Entendemos que por un lado están los derechos de los trabajadores actuales, por otra parte hay que ver la necesidad de crear empleo. Entonces, en un sistema impositivo como es el argentino, que es marcadamente regresivo, es decir, ¿cómo se financia el Estado? Se financia con el IVA, que es un impuesto que pesa fundamentalmente sobre los que menos tienen. Se financia con un impuesto a las ganancias, que es una burla, porque lo pagan trabajadores que ganan poco dinero, no es ganancia, digamos, ni siquiera que estén grabados los altos salarios. Y las retenciones, que pueden ser necesarias, pero que en sí mismo es un impuesto altamente regresivo, porque paga igual el gran exportador que el pequeño exportador. Entonces, en ese contexto, una política que por un lado atienda los derechos de los trabajadores, concretamente el artículo 14 bis, que es una reforma constitucional que contempla los derechos de trabajadores, que fue introducida por el radicalismo en el año 57, y que al mismo tiempo encuentre fórmulas saludables, sin desconocer derechos, para que se cree nuevo empleo, para que haya estímulo a la inversión, en particular en la pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que hay que hacer es discutir en el marco parlamentario, encontrar fórmulas. Yo lo veo así, es decir, no se trata tanto de propuestas para que salga de esa manera, sino para que se abra una discusión a favor de la generación del empleo, porque la verdad es que el empleo en blanco en la Argentina no crece, y es imposible que haya salud pública en términos de bienestar si no hay empleo en blanco que crezca.